Bienvenido a Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Comenzamos. Hola, ¿cómo están? Soy el Dr. Juan Manuel Fraga y este es el podcast Vivir al 100, un podcast de Cancer Center Tech 100 dirigido a pacientes con cáncer y a sus familias. El día de hoy vamos a hablar del tema de dolor y cáncer, un tema interesantísimo, y tengo un invitado, de primera para platicar de este tema. En unos minutos lo voy a presentar. Pero antes de presentarlo, pues los invito a visitarnos en nuestras redes sociales, cancercentertech100.com, así nos encuentran en Instagram, así nos encuentran en Facebook, así nos encuentran en YouTube, y nuestra página web www.cancercentertech100.com, nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com, nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro, en México, el 442-215-0775, y nuestro bot en WhatsApp es el +52 442 670 0350. Así que no hay pretexto para no comunicarse con nosotros. El blog, en este episodio quiero platicar con ustedes de una entrada en el blog que se llama ¿Cómo abastecer una cocina saludable? Y miren, cuando leí esta entrada de nuestro blog, me quedé pensando en que ahora, con este tema de la pandemia, pues todo el mundo tiene que hacer una mejor planeación de su súper, y creo que esta entrada del blog a ustedes, a mí, a todo el mundo nos puede funcionar bien, porque trae una lista de recomendaciones de cosas que no deben de faltar en la despensa, pues para mantener una dieta saludable. Los invito a leerlo, está muy interesante, está fácil de digerir, y ahora sí que de digerir, hablando de alimentación, y pues ahí encontrarán información actualizada sobre todo nutrición saludable. Por supuesto que tenemos ya ahí una entrada en el blog también de nutrición, y en el podcast un episodio de nutrición y cáncer. Entonces, pues es un poquito más para que se puedan orientar con este tema. Esto es Vivir al 100, el podcast de Cancer Center Tech 100. Y doy la bienvenida al doctor Isaac Urrutia. Isaac, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación. Hombre, gracias a ti por acompañarnos. Es el primer episodio que nos acompañas. Isaac es médico egresado de la UNAM, de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala. Es especialista en anestesiología, también en medicina del dolor y cuidados paliativos por el Instituto Nacional de Cancerología en México. Tiene además entrenamiento en cuidados paliativos pediátricos en el Boston Children's Hospital en Estados Unidos. Y pues tiene un chorro de cachuchas, le digo yo. Es multifacético, es jefe de calidad de vida y cuidados paliativos en el Hospital Infantil Teletón de Oncología. Él es el encargado del programa de telemedicina en cuidados paliativos de la Secretaría de Salud del Estado de Querétaro. Y también es un médico activo de Cancer Center Tech 100, de parte del equipo de calidad de vida y cuidados paliativos, ¿no? Que nosotros le llamamos también manejo de síntomas, ¿no? Medicina de síntomas. Isaac, bienvenido. Es un placer verte ahora aquí virtualmente. Ya teníamos unas semanas de no vernos en lo presencial. Este podcast es un podcast dirigido a pacientes con cáncer, a sus familias. Tratamos de usar un lenguaje común para no complicar las cosas, pero sí transmitir mensajes fuertes sobre el cáncer y la medicina asociada al cáncer en general, ¿no? Entonces, el tema de hoy a mí se me hace fascinante, porque es un tema que une la medicina hasta con la filosofía, si se puede llamar de esa manera, ¿no? Y eso tú lo tienes muy claro, y me encantaría que compartiéramos estos conceptos con la audiencia, porque finalmente no estoy mintiendo sobre esto, ¿no? La psicología, la filosofía, la cultura afectan este síntoma, ¿no? Es un síntoma que tiene un componente, varios componentes, ¿no? De los que nos vas a platicar. Entonces, empezaría por esa pregunta, Isaac. ¿Qué es el dolor y qué significa el dolor en el contexto del cáncer? Bueno, sí, como lo dices, el dolor tiene muchas implicaciones filosóficas, históricas. El dolor es un síntoma, es un síntoma que históricamente ha sido utilizado inclusive, como mencionas,
religiosamente como redención, inclusive, ¿no? En muchas culturas, y que bueno, ha ido avanzando en la historia y ha cambiado mucho la percepción ahora que se tiene con respecto al dolor, ¿no? Es un síntoma y hay varias definiciones para el dolor, ¿no? La más aceptada es la de la JASP, y pues nos menciona términos generales y en lenguaje sencillo que el dolor es una sensación desagradable que puede estar o no asociada al daño tisular real o no. Esto implica que no nos dice que todo el contexto del dolor se basa en una cuestión física, ¿sí? La fisiopatología del dolor es bastante compleja y te diría inclusive que aún nos falta mucho por conocer. Hay muchas cuestiones sobre el dolor que no se saben, que no se conocen a ciencia cierta, y bueno, conocemos mecanismos, conocemos las vías del dolor, vías descendentes, ascendentes, conocemos algunos mecanismos bioquímicos que nos favorecen o nos disminuyen la percepción del dolor y pues los pasos del dolor, ¿no? que conlleva. Entonces, pero el dolor no es solo una sensación del cuerpo como tal por las terminaciones nerviosas y que pasan por la médula y que llegan a la corteza cerebral, sino el dolor también se ha demostrado que tiene muchas implicaciones emocionales. Entonces, esto es lo que lo hace un síntoma muy particular, además de toda la cuestión histórica que ya trae, y además de el dolor es el síntoma más temido de todos, ¿sí? En cáncer y en la enfermedad que tú me pongas, el primer temor que tiene uno es, hijo, ¿me va a doler? Eso es lo que uno siempre se pregunta. Sí, exacto. Entonces, por eso es que es un síntoma bastante particular. Como te decía, ya también se ha demostrado en estudios ya actuales que a nivel de la corteza, a nivel del sistema nervioso central, a nivel de la corteza comparte muchas áreas que también tienen que ver con la parte afectiva, con la parte emocional. Entonces, esto lo hace puede activarse mucho la percepción con determinadas cuestiones emocionales, ¿sí? Ansiedad, temor. Entonces, esto hace justamente que el dolor pueda percibirse en mayor cantidad, ¿no? Muchas veces hemos visto y a través de la historia, justo de lo poco que conocíamos del dolor, muchas veces había patologías que decían es que tiene dolor y nos está inventando, porque no, la realidad es que no le duele, lo que pasa es que está muy ansioso y pues no es así. O sea, la cuestión es que sí, la ansiedad puede favorecer la percepción del dolor en un estatus doloroso que tal vez no es tan grande, pero por la cuestión emocional puede verse involucrado. Incrementa la percepción del dolor. Un poco, voy a retomar algunos conceptos que mencionas un poco para tratar de explicarlos en mis palabras. Mencionaste pues palabras como fisiopatología, como vías ascendentes, vías descendentes y estas cuestiones que a lo mejor la audiencia no maneja tanto. Las voy a tratar como de deshebrar un poco. Cuando Isaac habla de fisiopatología, está hablando de los mecanismos orgánicos del cuerpo para transmitir la información sobre el dolor y el daño hacia el cerebro y que la persona se dé cuenta que hay algo, ¿no? Y esta percepción se define, como tú decías, como una sensación de incomodidad o de que algo está mal, ¿no? Y esa es precisamente algo importante que mencionas. Y lo que me queda muy grabado de lo que acabas de decir es que en el cerebro el lugar donde se siente el dolor está muy cerca o muy próximo a los lugares donde están alojadas también las emociones, por decirlo de alguna manera. Entonces hay una interconexión muy íntima entre el estado de ánimo de la persona y qué tan fuerte o qué tan leve siente el dolor, por decirlo de una manera genérica, ¿no? O sea, entonces, el dolor es, de alguna manera, tiene un componente que sí es biológico, bioquímico, de transmisión nerviosa, y tiene esta otra parte que, bueno, tampoco no es que no sea biológico, pero tiene que ver con este componente emocional, ¿no?
Sí, así es. Implica muchas cuestiones igual complejas y muchas de ellas que aún no conocemos tal vez. Y todo el estado de ánimo que puede tener un paciente, pues sí se ve un impacto directo en la percepción del dolor, ¿no? Que se puede ver más exacerbado en algunos momentos cuando el paciente está pues más susceptible de dolor, ¿no? Inclusive, y también otra cuestión que parte también de la definición de Ayas, muy importante al principio nos menciona que esto también es una experiencia sensorial. Esto significa que el dolor puede ser diferente en cada persona, ¿sí? Dependiendo de la experiencia que cada persona ha tenido con situaciones de dolor previas, ¿no? Me refiero a que pues, tal vez un niño o un adulto que han tenido muchas cirugías previas y se han expuesto a algún estímulo doloroso previo, su experiencia definitivamente va a ser diferente a un niño o a una persona, un adulto, que tienen su primera experiencia con una cirugía, con un piquete de una aguja, ¿sí? Entonces, esas experiencias también en cada persona son diferentes, ¿no? Y también dependerá mucho de la personalidad de cada uno, inclusive lo que mencionan mucho, ¿no? Del umbral del dolor que tiene cada persona para percibir cierto estímulo doloroso. Eso también cambia mucho la experiencia en cada persona con respecto al dolor. Ya, y eso es la clave para lo que estoy pensando ahorita, que es que el manejo del dolor no es una ciencia exacta, porque es tan subjetivo y tan propio de cada persona que sería imposible llegar y decirle, tómate esta píldora y se te quita, y que el 100% de los pacientes les resuelva el problema, ¿no? Porque tiene componentes tan diversos y tan personales y tan individuales que tienen que ver hasta con su propia historia personal, que sería imposible tener la píldora mágica que le quite el dolor a todos, ¿no? O sea, eso creo que es como un mensaje importante para las personas. Y oye, ¿qué tan importante es el dolor en el contexto del cáncer, güey? Este podcast está dirigido a pacientes con cáncer. Quizás en otro momento podríamos hablar de dolor en otros contextos, pero en pacientes con cáncer, ¿qué tan relevante es este síntoma? ¿Y por qué en las clínicas, en los centros oncológicos tenemos especialistas en este tema? Sí, el dolor en cáncer está pues obviamente en un porcentaje bastante relacionado, ¿no? Se menciona que en un porcentaje alto, 80-85% pueden llegar a presentar dolor originado por el cáncer, ¿no? En todos los pacientes que tienen esta enfermedad. Ahora, ¿qué es lo que lo genera? Son varias las causas. La principal, obviamente, pues la enfermedad como tal, ¿no? La tumoración, que puede ser obviamente va a variar dependiendo del sitio. El sitio de la tumoración nos va a determinar, cuál puede ser el mecanismo por el cual se produzca el dolor, ¿sí? Yeah. No es lo mismo una tumoración en el cerebro, okay, que una tumoración en el hueso, ¿no? Probablemente la del hueso sea mucho más dolorosa que la del cerebro, digo, es un ejemplo, ¿no? Entonces, y también depende mucho el tipo de tumoración, cómo esté afectando esa zona, ¿no? Puede estar presionando algún nervio, puede estar presionando algún músculo, puede estar empujando o puede estar ya siendo parte de un tejido que se haga mucho más sensible y esto también genere dolor, ¿no? Esa es la principal causa por la cual se genera el dolor, ¿no? La tumoración o la enfermedad como tal, ¿sí? Otras causas también pueden ser generadas por el tratamiento mismo, ¿no? del cáncer, ¿no? En el caso de la quimioterapia, por ejemplo, hay algunos medicamentos que pudieran ser neurotóxicos, ¿no? Y esto pudiera generarnos, por ejemplo, algún tipo de neuropatía, ¿no? Es frecuente en algún grupo de pacientes que tienen determinados tratamientos que puede generar algún tipo de neuropatías y generar dolor, por supuesto, ¿no? Neuropatías dolorosas. En el caso de la radioterapia, digo, en la actualidad hemos visto ya con los aparatos ya más modernos, ya con la tecnología que existe,
de forma mucho menos frecuente dolor causado por la radioterapia, ¿no? La radioterapia. Pero en algunos casos la radioterapia también pudiera generar algún tipo de toxicidad a nivel del sistema nervioso, alguna lesión en algún tejido y producir dolor, ¿no? Aunque esto, como te digo, lo vemos cada vez menos frecuente por los aparatos que actualmente se están usando, ¿no? La tecnología está ayudando mucho para disminuir estas cuestiones. Y la cirugía como tal, que pues obviamente en el caso del cáncer, muchas de las cirugías llegan a ser cirugías bastante grandes, ¿no? Y que pueden llegar a lesionar bastantes tejidos y tener ciertas secuelas. Entonces, son cirugías que en algunos casos pueden ser agresivas, y esto también puede generar como secuela, pues que quede de entrada el posoperatorio inmediato, ¿no? El dolor que se genera y como resultado, pues alguna secuela, ¿no? Que pueda haber. Ya. Sí, nada más aclararle a la audiencia, no todos los pacientes con cáncer tienen dolor, pero no. Sí hay razones para tenernos que preparar como equipo para atender pacientes con dolor, que es, voy a resumir lo que mencionas, es por el propio cáncer, ¿no? Porque el cáncer afecta un órgano, un nervio, órganos que son más propensos al dolor, o órganos que no son propensos al dolor pero están adyacentes a áreas dolorosas. El tratamiento, la quimioterapia cuando es neurotóxica, la radioterapia, la propia cirugía. Y bueno, pues hemos visto también en pacientes que puede ser multifactorial, un poquito de cada cosa y tener dolor. O sea, entonces, me imagino que entonces las herramientas para el tratamiento del dolor son muchas. O sea, no puede ser una sola, porque precisamente estás hablando como de diferentes maneras en que se genera el dolor. Y también, repito, factores inherentes a la propia persona que está sufriendo el dolor. Entonces, platícanos un poco con qué herramientas contamos terapéuticas para atender a un paciente que tiene dolor. Ok, sí, como mencionas, obviamente no todos los pacientes con cáncer tienen dolor, dependerá mucho del tipo de tumoración, del tipo de enfermedad, del estadio inclusive, y obviamente todo esto nos va a impactar, como dices, para brindarle un mejor tratamiento, ver cuáles son las razones por las cuales duele, el tipo de dolor, en dónde está, dónde siente el paciente el dolor. Entonces, con todo esto, obviamente hacemos una valoración y vemos cuál es la mejor opción terapéutica para el paciente, ¿no? Desde el punto de vista para el manejo del dolor algológico, sería un error pensar que todo es medicamento, ¿eh? La verdad es que el medicamento es una parte, sí, una parte importante del tratamiento, pero obviamente no todo es con medicamento, ¿no? De hecho, las recomendaciones con respecto al tratamiento farmacológico se hacen de que inclusive se menciona lo de manejo del dolor multimodal, ¿sí? Entonces, esto nos habla de que vamos a manejar el dolor desde, describiéndolo en términos muy prácticos, desde muchos flancos lo vamos a atacar, ¿sí? Las causas, ¿sí? Si es por alguna inflamación, bueno, pues le vamos a dar unos días de antiinflamatorio. Okay. Si es por alguna afección a un nervio, bueno, pues le vamos a dar un modulador para que mejore la actividad de ese nervio. Si es, y obviamente pues un efecto analgésico como tal que nos quite el dolor, ¿no? Si yo veo al paciente que está bastante ansioso, bueno, una intervención tal vez a la psicóloga para que nos ayude al manejo, que por supuesto el manejo de psicología debe ser en todo momento, ¿no? En los pacientes con cáncer, pero en estos momentos de agudización de algún síntoma, pues nos ayuda muchísimo, ¿no? Sí, comentarte, me parece bien relevante esto que dices, porque sí hemos visto pacientes que cuando permiten que intervenga la psicóloga en su tratamiento, no todos quieren, no todos optan por este apoyo que se los ofrece, reduce la cantidad de medicamento analgésico que utilizan para el manejo del dolor, ¿cierto? O sea, hemos visto mucho ese fenómeno en el centro.
Sí, el dolor muchas veces, y lo vemos mucho en exacerbaciones de dolor importantes, que muchas veces no es tanto dolor, sino es obviamente un componente de dolor junto a un componente de ansiedad, ¿no? Por justo lo que dices, y lo hemos visto muchas veces en el cual hay una intervención de psicología, nos ayuda a disminuir la ansiedad del paciente y mejora muchísimo la percepción del dolor. Sí, y pues tiene consecuencias interesantes. Hace un par de programas, Isaac, platicábamos con Laura Rodríguez sobre prevención de caídas, y entonces hablábamos de que la polifarmacia, el utilizar demasiados medicamentos, muchos de ellos medicamentos que se usan para el dolor, incrementan el riesgo de caídas. Entonces, si tienes una medida como la intervención psicológica para reducir la cantidad de medicamentos que requieres para manejar el dolor, pues reduces también el riesgo de caídas. Entonces, como que se va volviendo una cosa muy virtuosa el poder intervenir entre varios y poder apoyar entre varios al paciente, ¿no? Sí, el manejo del dolor es multidisciplinario, eso lo debemos de tener bien claro siempre. Y dentro de los tratamientos, pues tomamos las medidas farmacológicas, las medidas no farmacológicas. Dentro de las farmacológicas, lo que mencionábamos, manejo multimodal del dolor, y de las no farmacológicas, pues obviamente la atención psicológica y otras medidas, ¿no? Inclusive en algunos pacientes, en algunas tumoraciones, consideramos medicina nuclear para manejo del dolor, como Samario. En algunos pacientes que no mejoran por determinada causa, procedimientos de mínima invasión, algunos bloqueos, algunas lisis nerviosas, entonces que pueden ser útiles. Tenemos bastantes, inclusive se recomienda en algunos casos también inclusive acupuntura, se recomienda, sí. Técnicas de relajación, terapia con olores. Aromaterapia. Aromaterapia, perdón. Sí. Entonces, todas estas técnicas y todos estos tratamientos son bastante útiles. Obviamente no todos para todos los pacientes, claro. Pero dependiendo de cada paciente, individualizar el tratamiento, eso es muy importante. Y por ahí te invitamos, tenemos un par de episodios ya grabados con el equipo de medicina complementaria, ¿no? Porque hay productos herbales, aromaterapia, acupuntura, fisioterapia, que son estrategias complementarias a las farmacológicas que ayudan muy bien en el manejo del paciente con dolor, que son de estas medicinas complementarias donde hemos encontrado más evidencia sólida, ¿no? de su utilidad, siempre como parte de una intervención colaborativa, no como algo único, ¿no? Pero me parece que es muy cierto y muy correcto lo que mencionas. Creo que ya para ir enfocándonos hacia el cierre del programa, Isaac, creo que un mensaje importante que habría que comunicar a quienes nos están escuchando es que el cáncer no es igual a dolor, y que cuando hay dolor no debe de ser aceptado por el paciente y su familia, o sea que tienen que tener un diálogo con nosotros para tratar de manejar siempre en medida de lo posible el dolor. Es un síntoma bastante incómodo, es un síntoma que, como tú dices, es el que más temor se le tiene por parte de los pacientes, y acabamos de hablar de un chorro de herramientas terapéuticas para apoyarlos, y por lo mismo no sería justificable que alguien tenga dolor y diga, no, pues es que tengo que tener dolor, ¿no? Entonces, platícanos un poquito de tu perspectiva desde ese lado de que pues tú te dedicas a eso todos los días. Sí, esa parte es muy importante. Como decías, no todos los pacientes con cáncer tienen dolor, y en algún momento, si por su situación o enfermedad lo llegaran a presentar, hay muchas opciones terapéuticas que se pueden brindar para disminuir o que el paciente tenga el menor dolor posible, ¿no? Obviamente siempre se busca que no tenga nada de dolor. Claro. Entonces, y esto es muy importante porque aunado siempre y lo hacemos en Cancer Center, ¿no? Nosotros lo hacemos bastante común aquí en Cancer Center, es dar un seguimiento a un paciente, irle brindando todo el soporte que va requiriendo durante su tratamiento y su estancia en Cancer Center, ¿no? El tratamiento, brindar ese tratamiento
multidisciplinario, interdisciplinario que el paciente requiere, y uno de esos es ir viendo la parte de los síntomas, ¿no? Y el dolor entra dentro de esa parte de los síntomas y ir brindando las herramientas que más necesita el paciente. Entonces, la verdad es que no es una opción que el paciente pues tenga dolor, ¿no? Y eso lo debe entender también el paciente, ¿no? Porque muchas veces, como dices, el paciente a veces se reserva muchos tratamientos, pues tal vez porque nunca ha tenido, no sé, un manejo con psicología y tal vez no sabe bien de qué se trata, ¿no? Pero bueno, debe de haber una confianza en que todo lo que se brinda y todo lo que se recomienda justamente es para tratar de mejorar, pues en general la calidad de vida, ¿no? Porque el dolor sí, definitivamente impacta en la disminución de la calidad de vida. Claro. Entonces, todo va buscando eso justamente, ¿no? Mejorar la calidad de vida, y que el hecho de que tenga una enfermedad oncológica, cáncer, no implica o no es igual a que esté sufriendo todo el tiempo, por dolor o por otra cosa. Sí, me quedo con estos mensajes. Primero, que no todos van a tener dolor, o sea, que no se predispongan, porque luego hasta por predisposición incrementa el dolor, ¿no? Segundo, que cuando hay dolor, deberían de buscar por todos los medios posibles reducirlo lo más posible o incluso eliminarlo. Y eso significa tener un diálogo abierto con nosotros. O sea, no pensar, me duele, es porque tengo cáncer y ni modo, me aguanto. Al revés. Uh-huh. Es una comunicación que hay que tener con el equipo. Y tercero, que vamos a hacer una serie de recomendaciones desde varios ángulos, y todas son importantes, pero requieren también de que el paciente las haga. Por ejemplo, los ejercicios de respiración que le deje la psicóloga, o ver a la fisioterapeuta o al acupunturista y tomarse las medicinas en el momento y documentar, hacer sus diarios del dolor para que nosotros tengamos la información para ajustar el tratamiento, etcétera, ¿no? Entonces, es igual que es un trabajo de colaboración desde nuestro lado, también la colaboración incluye al paciente y a su familiar, ¿no? Exacto. Sí, aceptar esos tratamientos, estar abierto también a recibir esa ayuda, esas recomendaciones, sí, llevarlas a cabo, ¿no? Y pues, el ejemplo, ¿no? Con lo de la aromaterapia, que mucha gente es incrédula y dice, ¿cómo me va a ayudar un difusor para...? Pero sí, inclusive ya vemos que hay determinada esencia para determinada cosa, para la ansiedad, para dormir mejor, o sea, son cosas a las cuales también, como dices, el paciente y la familia deben de estar abiertos para, pues al final, para ayudarles, ¿no? A mejorar su calidad de vida. Sí, y la otra es no pasarse remedios entre pacientes, porque como habíamos platicado, pues la solución es muy personal. O sea, incluso con la aromaterapia, si el componente es ansiedad, pues la aromaterapia estará enfocada en reducir ansiedad, y hay ciertas esencias que ayudan para eso. Pero si el componente es más por el lado del dolor neuropático, a lo mejor la esencia que buscas es otra, ¿no? Exacto. No soy experto, pero pensando incluso en la medicina complementaria, no es un remedio para todos, sino hay que personalizarlo, ¿no? Sí, tratamiento individualizado en todo momento, porque no todos tienen la misma, a pesar de que tengan la misma enfermedad, inclusive la el mismo causa tumor. Exacto, y no todos tienen la misma percepción de lo que es calidad de vida. Cada vez es diferente para cada persona, entonces eso es importante también, porque hay que ir individualizando cada tratamiento en estos pacientes, justo para impactar en mejorar su calidad de vida. Sí, de hecho, me quedé pensando en eso como para un futuro programa, hablar un poco más de calidad de vida, y esto que tú hablas de las expectativas personales que definen tu propia calidad de vida, ¿no? Mientras que hay uno que no le importaría estar acostado todo el tiempo siempre y cuando no le duela, habrá otro que dice, no, para que yo tenga calidad de vida tengo que pararme de la cama todos los días, y entonces no me importa que me duela un poco, pero prefiero moverme, ¿no? Entonces ya son dos expectativas diferentes y hay que trabajar sobre esas expectativas. Exacto. Oye, Isaac, pues mira, ya me andaba encarrerando como para seguirnos un par de horas platicando, así es que si no te importa, me encantaría invitarte a otro programa, a ti o a alguien más del equipo de calidad de vida, pues para hablar un poco más de estos temas.
me quedó muy grabado este tema de las expectativas con enfermedades terminales y lo que es calidad de vida, que se me hace un tema también apasionante. Y pues no sé si quieras tú dar un mensaje final a quienes nos están escuchando antes de despedirnos. No, pues nada más que pues estamos para ayudarles ahí en Cancer Center. Somos un equipo, dentro del equipo de síntomas estamos la doctora Eva Hernández, el doctor Jorge García Andreu, Diana Manso, Iván Manso. Estamos ahí todos como un equipo trabajando para ayudarles ahí en lo que nosotros podamos y pues bueno, ayudarles a llevar de mejor forma su tratamiento oncológico, esperando obviamente que se cure la enfermedad, ¿no? Sí, bueno, y de hecho mencionaste a los médicos especialistas en cuidados paliativos o manejo de síntomas, pero pues está también psicología, nutrición, medicina complementaria. Claro. O sea, es un equipo enorme que está a disposición de todos y además la verdad es que somos bien orgullosos de lo que hacemos todos juntos como equipo y es para mí es un honor contar con grandes profesionales como ustedes como parte del equipo y me encanta compartir esto con la audiencia porque realmente estamos haciendo cosas diferentes que van más allá de lo que cualquiera piensa que se puede llegar a hacer y tenemos resultados increíbles con nuestros pacientes y eso es gracias a ustedes, ¿no? Yo se los agradezco muchísimo. No, pues al contrario, gracias igual por la oportunidad y pues aquí estamos a la orden. Bueno, pues ya se nos acaba el tiempo, nos vamos a despedir. Vamos a agradecer a todos ustedes por acompañarnos, a Isaac, por supuesto, por venir hoy a platicar con nosotros, venir virtualmente hoy a platicar con nosotros, y a todos ustedes por vernos o por escucharnos en nuestros diferentes canales de comunicación que tenemos. Los invitamos a seguirnos en nuestra página de Facebook, Cancer Center Tech 100, igual en Instagram, en YouTube, síganos, pónganle notificaciones para que se enteren cuando subamos videos, información. No solo se sube el podcast, subimos ahí otras cosas que les pueden ser útiles. Y nuestro teléfono en la ciudad de Querétaro es el 442-215-0775, nuestro correo electrónico contacto@cancercentertech100.com, nuestra página web cancercentertech100.com y nuestro recién estrenado bot de WhatsApp es el +52 442 670 0350. Esperamos sus comentarios en redes sociales, correos electrónicos, llamadas, lo que gusten, estamos a sus órdenes. Y bueno, me despido de ustedes. Isaac, muchas gracias por acompañarnos hoy. Nos vemos, pues espero próximamente. Me encantaría platicar esto de deseos finales, de expectativas, todo esto. Creo que es un tema increíble. A lo mejor hacemos como una mesa con varios de nuestros compañeros, en lugar de nada más tú, y estaría padrísimo platicar de eso, porque repito, ustedes están entre la ciencia de la medicina y el arte de la humanidad, ¿no? Que eso está increíble, del humanismo. Pues muchas gracias y nos vemos en la próxima. Gracias por escuchar Vivir al 100 de Cancer Center Tech 100. Te esperamos en nuestro siguiente episodio.